Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Contrafactual, este podcast que hacemos con el Diario Financiero para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy, cómo no, con un especial sobre los recientes galardonados con el Premio Nobel de Economía, Johnson, Robinson y Acemoglu. Son economistas, bueno, ahí vamos a entrar en la conversación, pero son economistas de larga trayectoria, muy reconocidos y que creo que vale mucho la pena profundizar en ello y en su aporte. Así que para este capítulo especial tenemos invitado a Pablo Paniagua. Pablo es ingeniero y economista, tiene un doctorado en economía política de King's College de Londres y es director académico del Magíster en Filosofía, Política y Economía en la Universidad del Desarrollo. Yo creo que es un perfil que encaja muy bien en tratar de entender justamente la obra de estos tres premiados con el Nobel de Economía. Así que Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este capítulo. No, muchas gracias Jorge, en mi segunda vez que estoy en el programa. La primera vez hablamos de James Buchanan, así que siempre muy contento de estar en tu programa para conversar de economía política. Así es, Pablo es de los pocos que se ha repetido el plato Es un honor, es un en honor. este podcast. Así es. Oye, Pablo, aprovechemos que mencionaste, ¿no es cierto?, esto de economía política y economía institucional específicamente. El premio a Acemoglu, a Robinson y a Johnson no es el primer premio Nobel en economía institucional. Ya hay una tradición de esto de, no sé, pues, Douglas North antes. ¿Cuál es entonces el aporte, como la originalidad del aporte de ellos en esta tradición de economía institucional? Claro, bueno, es una buena pregunta. De hecho, este premio Nobel a ellos se inserta, claro, en una tradición bastante larga, como bien decías tú, probablemente desde Adam Smith, ¿no es cierto?, que podemos decir que estas preguntas trascendentales de las instituciones siempre están con nosotros, y probablemente el primer economista, como decías tú, Douglas North, que gana el premio Nobel en el 93, se inserta de esta tradición que nosotros llamamos la NIE, o la New Institutional Economics, que son economistas que tratan de, con distintos métodos empíricos o modelamientos, tratar de entender el rol de las instituciones en el desarrollo. North, en particular, después Oliver Williamson con Elinor Ostrom en el 2009, y obviamente hay otras personas, ¿no es cierto?, como Barry Vaingas en la ciencia política, que siguen como esta tradición de la New Institutional Economics. Entonces, dentro de la economía institucional, este premio se inserta en ese gran camino teórico. Ahora, con respecto a cuál es como la real contribución de ello, el premio Nobel en realidad se lo dan por dos grandes contribuciones. Una contribución metodológica a este debate de las instituciones, y otra es una contribución más a la ciencia política. Y ahí podemos, obviamente, más adelante vamos a conversar de la segunda contribución. Pero la primera contribución obviamente se enmarca dentro de esta respuesta, ¿no es cierto?, de que las instituciones importan, las instituciones son importantes, sobre todo las instituciones políticas, en determinar el funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque mucha gente tiende a pensar que es la economía lo más importante, pero paradojalmente los economistas llegamos a la conclusión que en realidad las cosas más importantes son las instituciones políticas, que determinan las reglas económicas, que determinan los resultados económicos. Y obviamente uno diría, bueno, what's new, ¿no es cierto? ¿Qué es nuevo en eso? Claro. Ya que Douglas North y todas estas personas ya decían esto. Quizás la gran contribución de ellos a este debate es, como decíamos, la contribución metodológica y en entender que las instituciones tienen implicancias de largo plazo. Y ahí podemos conversar más adelante, podemos ir abriendo esa caja, ¿no es cierto?, de la contribución metodológica. Claro, porque cuando tú dices metodológica, yo pienso sobre todo, para los que no oyen, como empírica. ¿Ah? Claro. Son como de los aportes estadísticos que ellos usan para medir justamente la relevancia de la institución en la economía. Y ahí se le mezclan dos cosas. Uno, técnicas econométricas, serían jerga de economistas, ¿no es cierto?, pero econométricas modernas, con esta mirada de muy, muy largo plazo, ¿no es cierto? Y como que convergen ambas cosas. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco en qué sentido Claro. funciona este aporte de ellos. Claro, bueno, hay que notar que ellos reciben el premio Nobel por sus trabajos, por las contribuciones que hicieron en los años 2000,
¿ok? Entonces, en realidad estamos hablando de papers que fueron publicados hace 20 años atrás, sobre todo entre el año 2000 y el año 2010, justo antes del libro ¿Por qué fracasan las naciones?, que sale en el 2013. El trabajo de ellos, el premio Nobel, se les dan por el trabajo que hicieron en esa década, ¿ok? Y particularmente, ¿qué cosa hay importante ahí? Ellos hacen unos trabajos empíricos en tratar de utilizar como experimentos naturales o cuasi naturales, experimentos cuasi naturales, para tratar de entender la implicancia de las instituciones en el largo plazo. Y esos dos papers, en particular el del 2001 y el 2002, que vamos a conversar en más detalles de ellos, lanzan una nueva literatura, que nosotros en economía la llamamos la literatura de la persistencia histórica, o la literatura de la persistencia de las instituciones. Y generalmente los premios Nobel últimamente se otorgan por abrir nuevos caminos, por abrir nuevas literaturas. Y por eso Acemoglu, Johnson y Robinson ganan el premio Nobel, porque abren este camino empírico para tratar de medir la persistencia histórica de las instituciones en el largo plazo. ¿Okay? Oye, a ver si podemos explicarle a los que no oyen. Entonces, hay dos cosas que dijiste en tu respuesta que creo que son relevantes unir, digamos. Por un lado, la persistencia, y por otro lado, estos que son experimentos o cuasi experimentos, dijiste tú, pero son cuasi experimentos en realidad, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no sé si puedes explicar cuál es el cuasi experimento que ellos ven. Hay gente probablemente que no oyen, que no saben de qué se trata eso, entonces si lo puedes explicar y cómo Claro. se relaciona esto entonces con lo de la persistencia de las instituciones. Claro. Bueno, en particular, el primer paper novedoso, el del 2001, lo que hacen ellos es tratar de entender la experiencia de los países colonizados, ¿ok? En particular en América. Y ellos lo que tratan de ver es cómo las experiencias colonizadoras, cómo las distintas estrategias de los colonizadores impactaron en el largo plazo en el desarrollo o no desarrollo de las naciones. Y para hacer eso, Acemoglu, Johnson y Robinson utilizan dos variables. Utilizan la cantidad de colonizadores muertos, es decir, como el contexto, por así decirlo... La mortalidad de los colonizadores. Claro, la mortalidad relacionada obviamente con los virus, con la malaria, con las enfermedades que encontraban cuando llegaban, y la densidad poblacional de los indígenas que estaban en el lugar cuando ellos llegan. ¿Okay? Y esas dos variables son como la variable instrumental o como el proxy que determina qué estrategia los colonizadores adoptaron en esos países. Por ejemplo, si en un país llegaron a colonizar y las personas y los colonizadores morían por malaria, habían hartas muertes, tenían incentivos para instaurar instituciones extractivas y tratar de sacar la mayor renta posible a través de la explotación y largarse, porque morían mucho. Entonces había como incentivo económico para instaurar instituciones extractivas, sacar lo más rápido posible el oro, los recursos naturales y arrancar de ahí, ¿no es cierto? De la misma forma, cuando encontraban mucho capital humano, muchos indígenas en las poblaciones, el salario de la mano de obra o la mano de obra era barata, entonces hacía mucho más sentido instaurar instituciones extractivas haciendo trabajar a los indígenas que estaban en el lugar. Entonces, de la forma contraria, y eso entonces explica la instauración de instituciones extractivas. Pero por el otro lado, cuando los colonizadores encontraban climas más templados, menos amenazas de muertes por enfermedades y lugares con menos poblaciones de indígenas, se veían obligados a tener que replicar las instituciones que tenían en sus lugares de origen. Es decir, se veían de cierta manera económicamente incentivados, o era racional para ellos establecer instituciones, ¿no es cierto?, inclusivas que fomentaran la productividad, que fomentaran la inversión, que fomentaran la acumulación de capital, etcétera, etcétera. Y eso persiste hasta hoy. En el claro, fondo, el vínculo que ellos hacen es como de desarrollo económico hoy, con calidad de las instituciones hoy, y cómo esas calidades de las instituciones dependen de estas variables históricas, digamos, respecto de la colonización en cada uno de los países. Claro, esa es como la gran intuición y al mismo tiempo también como el punto de controversia, porque es un claim muy fuerte, ¿no es cierto? Decir que el resultado de lo que la experiencia económica hoy en realidad está altamente determinada por lo que pasó incluso antes de la colonia, es un salto empírico, es un salto teórico muy fuerte. Entonces, obviamente hay enormes test de robustez y formas de tratar de defender el resultado, y de cierta manera el resultado de los autores se defiende empíricamente. Sí, bueno, y como dijiste tú, se abre una literatura y eso implica que hay gente que los critica, respuesta, y se abre, digamos, la ciencia nunca termina en el primer aporte, siempre Claro, de hecho abre. hay un paper notable que yo siempre traigo a colación, que lo encuentro muy, muy interesante, de Melissa Dell, en el 2010. Ella ganó la John Bates Clark Medal hace poco, y en ese paper Melissa Dell lo que hace es entender por qué en una región de Perú
la mitad de los peruanos en esa región son pobres y la otra mitad son ricos. Y ella encuentra, en el fondo, a través de evidencia empírica, que en el fondo son las instituciones extractivas en un lado y la otra inclusiva, muy a lo Acemoglu y Robinson, evidencia de que las instituciones son persistentes en el largo plazo. De hecho, ella es discípula de uno de ellos dos, no me acuerdo cuál, pero me parece que hace Acemoglu. Claro, claro, y como decías tú, esto se publica en el 2001. Entonces abrió un camino para entender la persistencia de la institución en el largo plazo enorme. Porque obviamente sabíamos que la institución era importante, si uno basta con leer a F. Hayek, ¿no es cierto?, Douglas North, para darse cuenta que la institución importa. Pero para tener como una intuición empírica de cuánto son persistentes, incluso, ¿no es cierto?, 200 años atrás, eso es una contribución que nunca antes se había conversado. Oye, lo que te voy a preguntar ahora se lo pregunté personalmente al mismo Acemoglu, hace algunos años atrás. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, si las instituciones importan y sabemos lo que son las buenas instituciones, yo creo que eso es como algo que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, incluso los que puedan debatir empíricamente respecto a soporte, dicen, bueno, las instituciones sí importan y sabemos más o menos cómo son las instituciones buenas. Entonces, si somos un país que tiene instituciones malas, ¿por qué no las cambiamos? ¿Ah? ¿Cuál es la restricción, la rigidez, la fricción que hace que los países no puedan converger entonces hacia buenas instituciones que les permitan desarrollarse adecuadamente? Claro, bueno, es una excelente pregunta y de hecho la segunda parte del mérito del Nobel, la segunda contribución por la cual la Academia Sueca decide dar el premio es precisamente por esa pregunta. Ellos también fundan una literatura, una segunda corriente de literatura, que es de por qué las instituciones malas persisten o por qué las dictaduras persisten. Y hay distintas explicaciones, pero en el fondo y ellos utilizan una teoría de juego. Ahí Acemoglu y Robinson utilizan sobre todo teorías de juego, los famosos problemas de commitment, los problemas de compromiso, para entender las dinámicas de por qué, a pesar de que todos sabemos cuáles son las instituciones son buenas, las instituciones malas persisten. Y en el fondo la gran respuesta que dan ellos es que las instituciones malas persisten porque para las élites que dominan el poder es racional mantener esas instituciones porque cuando las cambian, si es que las reforman hacia instituciones inclusivas, hay mucha volatilidad que puede permitir, que puede generar que ellos pierdan esa posición dominante. Entonces las élites tienen poco incentivo económico o poco incentivo racionales para promover cambios porque Que les quite el poder. Claro, porque les puede quitar el poder, les puede quitar la posición dominante y por ende es racional entonces dejar instituciones ineficientes por mucho tiempo. ¿Okay? Y el mejor ejemplo de eso es, por ejemplo, China. China durante el siglo XV, de hecho esto es un ejemplo del libro de ¿Por qué fracasan las naciones? China era, ¿no es cierto?, era una potencia, tenía el GDP el doble de Europa, era una potencia de innovación, de creación, de intelectualidad, y decidieron cerrarse al mundo porque la élite china empezó a ver la libertad económica y la clase media lo empezó a ver como una amenaza a su status quo político, y por ende decidieron cerrarse, transformarse en autarquía, destruir los buques y los barcos y desconectarse del mundo. Y ahí China desaparece del mapa, pero por decisión racional de la élite política. Oye, pero entiendo entonces existe esta inercia porque básicamente es difícil salir, es como si fuera un círculo vicioso, es difícil salir del loop porque no están los incentivos para salir por quienes tienen que tomar esas decisiones. Claro. Pero mi pregunta es si entonces, esto también es una pregunta de Acemoglu, pero ¿cómo entonces, cuál es la receta de ellos entonces para tratar de salir de ese loop, de ese círculo vicioso de malas instituciones? Claro, bueno, generalmente, y esto es interesante porque también se relaciona mucho con la stickiness de la dictadura. Esta pregunta se relaciona también por qué las dictaduras a veces son tan difíciles de cambiar, porque tienen este mismo problema del commitment, del compromiso. Y en el fondo, yo creo que la gran manera de que uno puede promover cambios institucionales permanentes o cambios positivos o cambiar de dictadura a democracia es a través de mecanismos de compromiso, es decir, mecanismos que señalen entre ambas partes de que están dispuestas a aceptar, ¿no es cierto?, esa volatilidad o ese cambio institucional, porque hay un cierto compromiso de que no van a dañar necesariamente muy profundamente su posición dominante. ¿Okay? Por ejemplo, piensa en el caso, ¿no es cierto?, de la transición a la democracia en Chile, ¿no es cierto? De cierta manera fue una transición bastante pactada, donde los incumbents, los que llegaron al poder, ¿no es cierto?, generaron mecanismos de compromiso para generar credibilidad al otro lado político, para incentivarlos, ¿no es cierto?, a aceptar el cambio institucional. De la contrapartida,
países como Venezuela, ¿no es cierto?, que no son capaces de asegurarle al que está en el poder una transición pacífica, porque probablemente, ¿no es cierto?, cuando haya una transición les van a ir por su cabeza, entonces ahí tienen un problema de commitment, un problema de credibilidad. Entonces, la única forma de generar, como salir de estos equilibrios perversos hacia equilibrios positivos, es a través de negociación entre las partes, donde ambas generan mecanismos de credibilidad. Y esto se vincula con la literatura que tú eres un gran fan, ¿no es cierto?, de Kindle Prescott, toda la literatura, ¿no es cierto?, que hablamos hace un año pasado, acerca de las credibilidades de los bancos centrales. Esta literatura de Acemoglu y Robinson se inspira en Kindle Prescott, que ganaron el premio Nobel en el 2004, acerca de cómo a través de reglas y a través de compromisos nosotros generamos credibilidad para poder hacer unos cambios estables, ¿no es cierto?, institucionales. Oye, y bueno, ellos miran mucho al pasado, me refiero a Johnson, Robinson y Acemoglu, pero también, sobre todo, diría que Acemoglu con Johnson han estado escribiendo respecto del futuro, de lo que ellos esperan y cómo, sobre todo el tema del rol de las tecnologías, ¿no es cierto? Como, yo también tuve la oportunidad de conversar con Johnson hace menos tiempo, em, cuando sacaron su último libro, de hecho. Y él tiene una idea de que las tecnologías, sobre todo el tema de la inteligencia artificial y todo este boom, esta explosión digamos, que permite en términos de desarrollo, puede ser muy virtuoso, pero que también te trae algunos peligros, ¿no es cierto? Y que ahí el rol de la regulación es fundamental para que sea efectivamente virtuoso y no vicioso, digamos, el círculo que Claro. genere. No sé si tú has podido meterte algo en esa literatura de... Bueno, sí, bueno, obviamente, claro, el premio Nobel no se lo otorgan por las contribuciones recientes, porque, bueno, Acemoglu podríamos decir que es uno de los pocos economistas junto con Hayek y Kenneth Arrow que podrían ganar dos Nobel. Es Ah, de yo creo, aquella figura. yo creo que hay por lo menos dos más, pero ya, pero, Ok, pero ok. Es de aquellas figuras, ¿no es cierto?, que podrían ganar un premio Nobel por lo que estábamos hablando anteriormente y también por el futuro de las tecnologías. Y claro, en los últimos 10 años Acemoglu se ha dedicado mucho a entender las transiciones, cómo las revoluciones tecnológicas pueden impactar los mercados laborales. Y su modelo y su evidencia en base a sus papers, él es bastante negativa, tiene una visión bastante como negativa. Él tiende a pensar que esta revolución, en vez de traer tantos beneficios como las anteriores, ¿no es cierto? Porque si uno revisa la evidencia desde hoy hacia atrás, casi todas las revoluciones tecnológicas lo que han hecho son aumentar los salarios reales, ¿no es cierto?, aumentar la movilidad social, aumentar, ¿no es cierto?, las oportunidades para las clases medias. Entonces, on net han sido más positivas que negativas, ¿no es cierto?, para las clases pobres y las clases medias. Y en este caso, claro, Acemoglu, basado en su evidencia, él tiende a pensar que esta revolución nueva posiblemente puede ser un poquito más disruptiva, un poquito más negativa que las anteriores. Y ahí, obviamente, claro, ahí depende mucho de tiene una cómo, mirada respecto a la desigualdad, ¿no es cierto? Cómo esto claro, puede generar efectos en el mercado del trabajo en los que se generen... claro, una de las grandes tesis es que puede generar puede intensificar, ¿no es cierto?, la diferencia entre los blue collar y los white collar, ¿no es cierto?, Claro. en aquellos que saben manejar estas tecnologías y aquellos que quedan, ¿no es cierto?, votados porque no saben manejar estas tecnologías. Entonces, existe ese miedo de que el mercado laboral se tienda a polarizar y a generar como dos submundos, uno que a aquellos que les va muy bien y a aquellos que van a quedar rezagados por este tipo de tecnología. Y claro, sin duda él ve a posibles revoluciones, posibles cambios regulatorios y supervisión de las tecnologías como una posible solución a este problema o tratar de mitigar los efectos negativos de esta. Pero yo creo que quizás como uno de los grandes mensajes de Acemoglu y Robinson en general, tanto en esa literatura como en la anterior, es que los cambios tecnológicos y los cambios económicos nos piden generar cambios institucionales. Y cuando cuando las instituciones no se modernizan y no van par y paso, no van de la mano de las revoluciones tecnológicas, tienden a generar quiebres institucionales. Y eso es probablemente peor incluso que hacer reformas, ¿no es cierto?, en el margen. Entonces, yo creo que una de las grandes lecciones que podemos sacar de estos premios Nobel es que las instituciones importan, sí, pero las reformas institucionales, lentamente hacia instituciones inclusivas, ¿no es cierto?, y tratar de cambiar las instituciones para que vayan de la mano de los cambios tecnológicos, es la única forma de que
estas revoluciones que van a llegar, ¿no es cierto?, revoluciones políticas, revoluciones tecnológicas, revoluciones económicas, sean, ¿no es cierto?, absorbidas como de forma positiva y no como forma negativa. Entonces, yo creo que el mensaje es que las instituciones tienen que ir cambiando para bien, a diferencia, ¿no es cierto?, de cierta manera de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 10 años. Bueno, me diste el pie justo para lo que te quería preguntar ahora. Porque esta es una no sé, hay veces que los premios Nobel son súper técnicos, licitaciones, ¿no? Estoy pensando en los más recientes, o bueno, el del año pasado, en particular temas De la mujer. de la mujer, ¿no es cierto? Pero este es un premio Nobel que es especialmente interesante porque como que toca la Sí. conversación cotidiana, ¿ah? Sí. O sea, podemos llevarlo a lo que está pasando en Chile hoy en día. Entonces, em, te quería hacer una pregunta tal vez más amplia. Yo sé que tú le has dado vueltas, pero ¿cuáles crees tú que son como los desafíos institucionales en Chile hoy? No sé si podemos tal vez identificar dos o tres y después, si quieres, profundizamos en alguno. Sí. Bueno, de hecho, como decías tú, yo creo que este premio Nobel es particularmente atingente para Chile en muchas cosas, porque por un lado, ¿no es cierto?, está la contribución de la transición a la democracia. Bueno, Chile tuvo una transición, ¿no es cierto?, a finales de los años 80, inicio de los años 90, entonces ya esa literatura nos ayuda a entender el proceso exitoso de transición a democracia. Luego tuvimos, ¿no es cierto?, una serie de preguntas